Beatriz siempre había sido una mujer fuerte. Antes del accidente era una de las más admiradas en el circuito de rodeos, conocida por su habilidad única con los caballos. Su nombre era sinónimo de destreza y coraje, y amaba cada segundo que pasaba montada. Su caballo, Trueno, y ella formaban una pareja imbatible, pero al mismo tiempo eran vistos como peligrosos. Cuando Beatriz miraba a los ojos del caballo, algo casi mágico sucedía. Era una sintonía de almas, una comunicación que no necesitaba palabras. El rodeo era su vida, hasta el día en que una caída inesperada durante una competencia la dejó imposibilitada de caminar. La recuperación física fue larga y dolorosa, pero el mayor impacto fue emocional. Beatriz se vio de repente confinada a una silla de ruedas, incapaz de hacer aquello que más amaba. Ella, que antes dominaba los establos y las arenas con seguridad, ahora se sentía completamente perdida. El accidente no solo le quitó su movilidad, sino también una parte de su identidad. Durante meses intentó adaptarse, tratando de encontrar una nueva forma de ser. Pero todo parecía carecer de sentido. Fernando, su marido en ese momento, parecía no ayudar en nada. En lugar de ser el apoyo que tanto necesitaba, se mostraba cada vez más distante y poco a poco cruel. La relación de ellos, ya marcada por tensiones antes del accidente, se volvió aún más insoportable. Fernando, un hombre controlador y egoísta, aprovechó la fragilidad de Beatriz para imponer su voluntad de manera aún más autoritaria. Se mostraba impaciente con las dificultades que ella enfrentaba y, en lugar de ayudarla, se aseguraba de recordarle constantemente lo dependiente que ahora era. La ausencia de apoyo se reflejaba en la frialdad con que trataba a Beatriz y también a los animales del rancho, especialmente a Trueno, el caballo que ella tanto amaba. Por más que Beatriz tratara de ocultar el dolor, algo dentro de ella aún luchaba por no ceder. El caballo Trueno, que aún permanecía en su corazón como un recuerdo de quién había sido, representaba el último lazo que la conectaba al mundo que había perdido. Aunque su cuerpo estuviera debilitado, sabía que, en algún lugar dentro de ella, la mujer fuerte que había sido aún existía. El problema era que apenas sabía por dónde empezar a buscar esa fuerza nuevamente. Pero estaba a punto de descubrir que la verdadera jornada de superación no se daría solo con la recuperación de su cuerpo, sino con la reconquista de su libertad interior. Beatriz aún recordaba el olor del establo, la sensación de las riendas en sus manos, la libertad del viento en su rostro mientras corría por las pistas de rodeo. Era difícil no sentir una punzada de dolor en el pecho cada vez que pensaba en lo que había perdido, pero se obligaba a no ceder. El primer paso fue tomar una decisión simple, pero crucial. Beatriz decidió visitar el rancho por primera vez en meses. Fernando no estaba allí. Había ido a una reunión, y ella vio eso como una oportunidad rara para tratar de recuperar algo de su vida pasada. Con la silla de ruedas, recorrió lentamente el camino hasta el establo. Cada movimiento era un recordatorio doloroso de que su vida nunca más sería la misma. Pero había una fuerza silenciosa que la guiaba. Cuando llegó cerca del cobertizo, el sonido familiar de los cascos en el suelo la hizo detenerse. Trueno, el caballo, ahora más viejo, estaba parado en su establo, mirándola con esos ojos intensos que siempre parecían leer su alma. Ella se acercó cautelosamente, con miedo de ser rechazada o de sentir más dolor. Pero para su sorpresa, Trueno no retrocedió. Se acercó y en ese instante algo dentro de Beatriz se rompió y se rehizo. Ya no podía contener las lágrimas, pero el momento no era de tristeza. Era de una conexión profunda, un reconocimiento de que, aunque las circunstancias hubieran cambiado, aún había algo hermoso y fuerte por rescatar. En las semanas siguientes, Beatriz comenzó a pasar más tiempo en el rancho, siempre que Fernando no estaba cerca.
Sabía que no podía confiar en él para apoyarla, pero aún creía en su propia fuerza. Poco a poco, Beatriz comenzó a entrenar a Trueno nuevamente. No de una forma tradicional, como lo hacía antes, sino de una manera que respetaba sus límites físicos y lo que aún quedaba de su pasión por los caballos. Sabía que las cosas no serían fáciles, que necesitaría paciencia y perseverancia, pero el simple acto de estar con Trueno la hacía sentirse viva nuevamente. Comenzó a darse cuenta de que no necesitaba estar encima del caballo para sentirse conectada con él. La verdadera conexión estaba en entender al animal, en respetar sus necesidades, y poco a poco, Beatriz fue reentendiendo lo que el rodeo realmente significaba para ella. No se trataba de los aplausos, no se trataba de la competencia, se trataba de la libertad, la confianza y la comunión con lo que se ama. Fue en ese periodo que Juan, su hijo, comenzó a notar un cambio en su madre. Aún era joven, pero la amistad de Juan con los animales siempre había sido natural. Él acompañaba a Beatriz en las mañanas tranquilas, ayudando con Trueno y otros caballos del rancho. El chico era la pureza y la bondad en forma humana, algo que en ese momento Beatriz consideraba una rara oportunidad de ver el mundo de otra manera. Aún tenía una capacidad de esperanza que ella sentía haber perdido, pero con el tiempo, Joan comenzó a notar que algo no estaba bien, algo que Beatriz no podía ver. Fernando, su padre, no solo era rudo y distante, estaba ocultando intenciones más oscuras. Joan empezó a notar ciertos comportamientos que Beatriz ya no percibía, como las frecuentes manipulaciones y los intentos de encubrir la verdad. Fue entonces cuando comenzó a juntar las piezas de lo que estaba sucediendo en el rancho. Joan no sabía cómo abordar a su madre sobre las sospechas que tenía respecto a Fernando. Solo era un niño, pero algo en su corazón le decía que el comportamiento de su padre iba más allá de la simple frialdad. Beatriz, sin embargo, estaba cada vez más absorta en su conexión con los caballos. Había comenzado a encontrar un propósito nuevo en la vida, algo que parecía ser una cura tanto para el cuerpo como para el alma. Cuando Joan intentó hablar sobre sus preocupaciones, Beatriz lo rechazó, no queriendo ver lo que tenía frente a ella. Aún estaba emocionalmente cautiva de Fernando, aunque no lo supiera conscientemente. Fernando, por su parte, continuaba manipulando la situación, haciéndole creer a Beatriz que él era la única persona que aún la amaba, la única que la aceptaba tal como era ahora. Fue entonces cuando, durante un encuentro en que Fernando no estuvo presente, Juan descubrió algo que no podía ignorar. Encontró papeles en la oficina de Fernando, algo que parecía ser una estrategia para desacreditar a Beatriz. Tal vez incluso preparaba para vender el rancho sin su consentimiento. Joan se sorprendió con lo que leyó, pero sabía que debía contarle a su madre. Aunque fuera difícil, corrió hasta el establo donde Beatriz estaba con Trueno y, con la urgencia de quien sabe que la verdad debe ser revelada, intentó mostrarle a su madre lo que había encontrado. Beatriz inicialmente no quiso creerlo, pero las palabras de Joan comenzaron a penetrar en su mente. Algo no estaba bien. Beatriz decidió confrontar a Fernando. Lo encontró en un momento de descuido, cuando estaba más relajado y menos preparado para mentir. Le pidió explicaciones sobre los papeles que Joan había encontrado, y la expresión de Fernando fue de pura rabia. Intentó desviar la conversación, pero el tono de Beatriz no dejó espacio para dudas. Cuando él se dio cuenta de que ella ya no estaba dispuesta a tragar sus mentiras, su comportamiento cambió. Fernando empezó a tratarla con desprecio, intentando humillarla aún más. Pero Beatriz ya no era la misma mujer de antes. La mujer que estaba en ese momento frente a él era alguien que, poco a poco, recuperaba el control sobre su vida. Ya no era la mujer que se dejaba dominar,
que aceptaba el sufrimiento sin cuestionarlo. Empezaba a darse cuenta de su propia fuerza interior. El enfrentamiento con Fernando no fue fácil. Fue una batalla interna para Beatriz, que tuvo que romper las cadenas emocionales que aún la ataban a él. Sabía que su relación ya estaba consumida por una toxicidad irreparable. Sin embargo, ese fue el momento en que Beatriz se dio cuenta de que la verdadera superación no venía solo de volver a caminar o de reconectarse con el mundo de los rodeos, sino de asumir la responsabilidad de su vida y liberarse de todo lo que la mantenía cautiva. A partir de ese momento, su jornada de superación tomó un nuevo rumbo. Ya no se trataba de recuperar lo que había perdido, sino de redescubrir lo que aún había dentro de ella. Después del enfrentamiento con Fernando, Beatriz sintió una mezcla de alivio y miedo. Con cada palabra dicha, una parte de ella se liberaba de la prisión emocional que había construido a lo largo de los años. Pero la sensación de estar realmente libre, de tomar el control de su vida, era algo que aún no comprendía completamente. El miedo de estar sola, de ser abandonada, y la incertidumbre sobre el futuro aún estaban presentes. Pero en ese momento, Beatriz sabía que ya no podía seguir viviendo con las ataduras que Fernando había puesto sobre ella. Decidió que era hora de hacer un cambio real. La primera decisión práctica fue que Beatriz pidió el divorcio a Fernando. Sabía que sería un proceso largo y doloroso, especialmente considerando la manipulación que él ejercía sobre todos a su alrededor. Pero, con el apoyo de Juan y algunos amigos cercanos, comenzó a dar los pasos necesarios para reorganizar su vida. La venta del rancho fue algo que inicialmente resistió, pero con el tiempo Beatriz se dio cuenta de que la verdadera transformación no sería posible sin abandonar todo lo que la ataba al pasado. La idea de comenzar de nuevo surgió con más fuerza y comenzó a planificar el futuro. Beatriz sabía que no podía esperar más que las cosas se resolvieran solas. Necesitaría coraje, resiliencia y sobre todo una visión de un nuevo comienzo. Fue entonces cuando surgió la idea de transformar el rancho en un centro de equinoterapia. Beatriz siempre creyó en el poder de los animales para curar, para traer paz y recuperación. Sabía que lo que Trueno representaba para ella podría ser compartido con otras personas que necesitaban una oportunidad de comenzar de nuevo. Inicialmente la idea parecía insostenible, principalmente sin el apoyo de Fernando, pero Beatriz estaba dispuesta a intentarlo. Comenzó a estudiar sobre equinoterapia, leyó libros, buscó asociaciones con profesionales del área y comenzó a ver cómo podría transformar el rancho en un espacio de curación, tanto para los animales como para las personas que, al igual que ella, necesitaban un nuevo camino. En ese viaje, Beatriz se redescubrió no solo como una mujer que había superado sus limitaciones físicas, sino como alguien capaz de transformar el dolor en algo significativo. Al trabajar con Trueno y otros caballos, comenzó a percibir la profundidad de su propia recuperación. El proceso de rehabilitación no se limitaba solo al aspecto físico, sino que implicaba una comprensión emocional profunda. Aprendió a escuchar más atentamente lo que los animales le enseñaban y, sorprendentemente, la recuperación de Trueno la inspiraba aún más. Él, que antes representaba solo la violencia y el miedo, ahora se convertía en un símbolo de resistencia y esperanza. Juntos comenzaron a sanar y su relación se transformaba a medida que el rancho tomaba una nueva forma. Beatriz empezó a ver la verdadera importancia de su conexión con los caballos, no solo para ella, sino también para tantas otras personas que se beneficiarían de este nuevo espacio de curación. Beatriz comenzó a darse cuenta de que el proceso de reconstrucción del rancho, al igual que su propio viaje, requería paciencia y dedicación.
No fue fácil reformar el espacio para hacerlo adecuado para la equinoterapia, pero a cada paso dado, sentía un sentido de propósito profundizándose dentro de ella. El rancho, que antes había sido el escenario de sus mayores derrotas, ahora se convertía en el nacimiento de una nueva esperanza. Comenzó a recibir personas que, al igual que ella, habían enfrentado traumas, dificultades y limitaciones físicas o emocionales. Beatriz sabía que no podría curar a todos, pero sentía que estaba cumpliendo un propósito mayor al proporcionar a estas personas la oportunidad de reconectarse con los animales, de sanar de una manera profunda y verdadera. El centro de equinoterapia se convirtió en un espacio de curación para los demás, pero al mismo tiempo fue curativo para Beatriz. A cada persona que pasaba por su puerta revivía un poco de su propio viaje, de su propia superación. Veía los rostros de las personas iluminándose al lograr establecer una conexión con los caballos, al aprender a confiar nuevamente, no solo en los animales, sino en sí mismas. El caballo Trueno, que había sido un símbolo de su propia lucha, ahora se convertía en un guía. Beatriz usaba su experiencia para ayudar a los demás, enseñándoles a leer el lenguaje de los caballos, a desarrollar empatía y paciencia y a confiar nuevamente en sus fuerzas interiores. La transformación de Trueno, que antes era un animal salvaje e indomable, era el reflejo de la transformación interna de Beatriz. Se sentía agradecida de poder ver este proceso de curación suceder tanto en ella como en las personas que pasaban por su centro. Fernando, por otro lado, no aceptaba bien el hecho de que Beatriz hubiera seguido adelante. Todavía intentaba mantener cierto control sobre el rancho, amenazando con acciones legales. Pero, para su sorpresa, Beatriz estaba más determinada que nunca. Ya no era la mujer que temía sus amenazas. Intentaba manipular a los demás a su alrededor, pero, con el tiempo, sus estrategias se volvían cada vez más transparentes. Beatriz, finalmente, ya no se alteraba. Estaba enfocada en su misión y en la transformación que estaba creando. A cada nueva persona que encontraba paz entre los caballos, a cada niño que comenzaba a sonreír de nuevo, Beatriz sentía que su propia redención estaba ocurriendo de manera aún más profunda. El hijo João, ahora más grande, fue fundamental en este proceso. Él, que ya había percibido las intenciones de Fernando, estaba al lado de su madre en cada paso. Aunque joven, João tenía una madurez emocional impresionante y fue él quien ayudó a garantizar que el centro de equinoterapia tuviera el apoyo financiero y el reconocimiento necesarios. También ayudaba a cuidar a los caballos, siempre al lado de Beatriz. Para él, ese rancho, que antes estaba marcado por un ambiente de dolor, ahora era el símbolo de todo lo que su madre había conquistado. Veía la transformación de ella y de Trueno y, con ello, se sentía inspirado a hacer lo mismo en su propia vida. Con el tiempo, el rancho se convirtió en un verdadero refugio para aquellos que necesitaban una segunda oportunidad. Beatriz comenzó a darse cuenta de que su visión de lo que significaba curación estaba cambiando profundamente. Ya no veía solo la recuperación física, sino una integración entre mente, cuerpo y espíritu. Los participantes del centro de equinoterapia, al interactuar con los caballos, no solo recuperaban habilidades motoras, sino que también aprendían a redescubrirse. Beatriz sabía que la verdadera curación ocurría cuando una persona era capaz de aceptar sus propias limitaciones y encontrar fuerza en las partes de sí misma que habían sido olvidadas. Compartía esto con sus alumnos, siempre enfatizando que el camino de la superación no era una línea recta, sino un viaje lleno de altibajos. Sin embargo, lo más importante era nunca dejar de seguir intentándolo. La relación con Trueno se profundizaba cada día. El caballo, que inicialmente representaba la violencia y el miedo, ahora se convertía en un símbolo de transformación.
Al ver el impacto positivo que Trueno tenía sobre las personas que pasaban por el centro, Beatriz sentía una gratitud inmensa. Sabía que el caballo, al igual que ella, había superado sus propios traumas y ahora era un guía de curación para los demás. Al principio, Trueno había sido un reflejo del dolor que Beatriz sentía, pero ahora se convertía en un reflejo de la libertad que ella había conquistado. Él, que alguna vez fue difícil de domar, ahora sabía exactamente cómo guiar a las personas con paciencia y amabilidad. El cambio en el comportamiento de Trueno representaba la curación de Beatriz y viceversa. Fernando, aunque aún intentando mantener cierto poder sobre el rancho, estaba cada vez más aislado. Sus planes para desestabilizar a Beatriz comenzaron a fallar. Ella, con el apoyo de Juan y los demás, aprendió a navegar en el sistema legal, asegurándose de que el rancho no fuera vendido ni sacado de sus manos. Pero más que eso, Beatriz se dio cuenta de que Fernando ya no tenía poder sobre ella. Intentaba intimidarla, pero ahora ella ya no tenía miedo. Sabía que su lugar estaba allí, con los caballos, con la misión que había encontrado. Fernando, por su parte, no entendía cómo una mujer que él consideraba frágil y derrotada podría haberse transformado en alguien tan fuerte y resuelta. Cada vez que intentaba empujarla hacia abajo, terminaba viendo a la mujer que realmente era. Una mujer que no se dejaría someter de nuevo. La transformación de Beatriz, sin embargo, no fue instantánea. Aún enfrentaba momentos de duda, noches en las que se preguntaba si estaba en el camino correcto, si el centro de equinoterapia daría frutos a largo plazo. Pero a cada sonrisa de un niño, a cada historia de superación de alguien que había vencido sus propios desafíos, Beatriz sabía que estaba haciendo lo correcto. Había encontrado algo más valioso que cualquier premio en el rodeo o cualquier aplauso del público. Había encontrado la verdadera felicidad, la satisfacción de vivir en paz consigo misma y con el mundo que la rodeaba. El rancho ahora era un espacio de curación no solo para los demás, sino también para ella misma. Y esa era la verdadera victoria. El centro de equinoterapia comenzó a ganar notoriedad. Personas de diferentes lugares comenzaron a llegar en busca de curación y autoconocimiento. Y el rancho de Beatriz, que antes había sido un lugar de sufrimiento, ahora se transformaba en un santuario. Beatriz sentía que lo que había hecho allí era más que reconstruir un lugar. Estaba reconstruyendo vidas. Cada nuevo visitante que recibía traía consigo una historia de lucha y dolor, pero también la promesa de un nuevo comienzo. A medida que las personas comenzaban a confiar en los caballos, la curación ocurría de una manera casi mágica. Beatriz sabía que esto no era algo que ella podía controlar, sino algo más grande que ella, algo divino. Su misión se había vuelto clara. Estaba allí para ayudar a los demás a encontrar la fuerza dentro de sí mismos, tal como lo había hecho ella. Joan, ahora más maduro, ya comenzaba a soñar con nuevos proyectos para el rancho. Se involucraba cada vez más en el proceso de administración del centro, ayudando a Beatriz a buscar nuevas asociaciones y garantizando que se atendieran las necesidades de todos. La relación entre madre e hijo también se había fortalecido enormemente. Joan no solo admiraba el coraje de sino que también sentía que su propia vida se estaba moldeando por ese espacio de curación. Comenzaba a percibir el valor de todo eso. No era solo una lucha por la supervivencia, sino una lucha para crear algo que fuera significativo para el mundo. Juntos, soñaban con la expansión del centro, con más personas tocadas por la magia de los caballos y por la sabiduría que Beatriz había adquirido a lo largo de los años. Fernando, por su parte, no parecía dispuesto a dejar que Beatriz viviera
en paz. Incluso con el centro prosperando, aún intentaba sabotear su progreso, difundiendo rumores, creando obstáculos. Pero Beatriz ya era inmune a sus intentos. Sabía que él ya no podía controlar su vida. Lo enfrentó una última vez, no con ira, sino con la certeza de que él nunca más tendría poder sobre ella. Intentó intimidarla, pero Beatriz ya se había liberado. Aún intentó usar su encanto y manipulación, pero ella lo vio detrás de la máscara. Con serenidad, tomó las decisiones jurídicas necesarias para garantizar que él no pudiera interferir más en nada relacionado con el rancho. Ya no había espacio para él en la vida de Beatriz. El punto culminante del viaje de Beatriz ocurrió cuando ella, junto con João, organizó una gran ceremonia de apertura oficial del centro. Invitados de varias partes del país llegaron para conocer el lugar, y Beatriz sintió un inmenso orgullo al ver el rancho que un día representó su caída convertirse en un símbolo de superación. Estaba rodeada por las personas a las que ayudaba, por las familias que tocaba, por las historias de transformación que se estaban desarrollando allí mismo, en ese espacio. Miró a Trueno, que estaba allí a su lado, y supo, en ese momento, que todo lo que había vivido, todo el dolor y las dificultades, habían sido necesarios para llegar a donde estaba. Ya no era más la mujer que había perdido todo. Era la mujer que había reconstruido su vida, y ahora ayudaba a otros a hacer lo mismo. El centro de equinoterapia, con el paso de los meses, se convirtió en una referencia para aquellos que buscaban curación emocional y física. Beatriz comenzó a recibir invitados de diferentes áreas: psicólogos, terapeutas ocupacionales e incluso veterinarios que reconocían el valor terapéutico del trabajo con los caballos. El rancho, que antes era sinónimo de dolor, ahora era visto como un espacio de paz y renovación. Cada persona que entraba en ese lugar, ya fuera para trabajar o para buscar ayuda, salía con una nueva perspectiva de vida. Beatriz, que antes se veía limitada por su discapacidad física, ahora se convertía en una líder inspiradora, alguien que usaba su propia experiencia para transformar vidas. Había pasado de ser víctima a heroína de su propia historia, y eso era algo que jamás había imaginado posible. Trueno, el caballo que representaba tanto su dolor, se convirtió en una figura central en el centro de equinoterapia. Él, que antes huía del contacto humano, ahora caminaba al lado de Beatriz, de manera tranquila y confiada. Su viaje de rehabilitación no había sido fácil, pero al igual que el de Beatriz, estuvo marcado por la paciencia, el tiempo y el entendimiento profundo de lo que significaba superar los traumas. Juntos, Beatriz y Trueno eran la representación viva de todo lo que el centro significaba: superación, redención y curación. Trueno, con su mirada serena, parecía percibir la importancia de su papel como guía de tantos que llegaban al rancho en busca de paz. Él, al igual que Beatriz, había sido mal comprendido, pero ahora era visto como un símbolo de fuerza y compasión. João, que siempre había estado al lado de Beatriz durante los momentos más difíciles, comenzó a darse cuenta de cómo ese espacio no solo estaba transformando la vida de las personas, sino también la suya. Tenía una visión más clara de su futuro y se veía cada vez más comprometido con el centro. Juntos, él y Beatriz comenzaron a planear la expansión del centro con la intención de ayudar a aún más personas. Su relación se había profundizado y João empezó a ver a su madre de una manera diferente. Ya no solo la admiraba como madre, sino que ahora la veía como una mujer fuerte, capaz de transformar la vida de tantas personas. Finalmente entendió que la verdadera fuerza no estaba en la ausencia de debilidades, sino en la capacidad de superar las dificultades, y su madre era el mayor ejemplo de ello. A pesar del éxito
y la visibilidad que el centro comenzaba a ganar, Beatriz nunca dejó que la fama se le subiera a la cabeza. Sabía que su verdadera misión no era ser reconocida, sino proporcionar una oportunidad de curación para aquellos que más lo necesitaban. Se mantenía humilde, trabajando todos los días con los caballos, escuchando a las personas y siempre buscando formas de mejorar. Su verdadera alegría estaba en las pequeñas victorias, en la sonrisa de un niño que había superado el miedo a caminar, en la mirada agradecida de un adulto que redescubría su capacidad de confiar. Beatriz no buscaba aplausos ni reconocimiento público. Sabía que el impacto verdadero de su trabajo no estaba en las palabras, sino en la transformación silenciosa que ocurría en el corazón de las personas que pasaban por allí. Con el paso del tiempo, Beatriz comenzó a darse cuenta de que la verdadera transformación no solo estaba en curar a las personas físicamente, sino en ayudarlas a recuperar la esperanza que muchas veces se pierde a lo largo de la vida. Escuchaba historias de personas que, como ella, habían enfrentado grandes adversidades. Algunas, como Beatriz, habían perdido algo físico, otras algo emocional o mental. Sin embargo, había una línea común en todos aquellos que encontraban refugio en el centro. Todos habían redescubierto una nueva razón para seguir adelante. Esto se reflejaba no solo en los resultados visibles, sino en el brillo en los ojos de las personas, en la confianza renovada en sus propias capacidades. Beatriz entendía entonces que la curación no era algo inmediato, sino un proceso continuo que ocurría en capas de adentro hacia afuera. También se dio cuenta de que al transformar el rancho en un centro de equinoterapia, no solo ayudaba a los demás, sino que también se curaba cada vez más. El dolor de su accidente, que antes la paralizaba, ahora ya no tenía el mismo poder sobre ella. Beatriz se sentía completa, no por la ausencia de limitaciones, sino por la manera en que había aprendido a lidiar con ellas. Había aprendido a ver la belleza en la lucha, la dignidad en la resistencia y la fuerza en las cicatrices. Lo que antes parecía una sentencia de muerte para sus sueños, ahora era la prueba de su resiliencia. El rodeo, que antes fue la razón de su existencia, ahora se veía sustituido por una misión mayor, algo que le daba más significado a su vida que cualquier trofeo o aplauso. El impacto de la equinoterapia también fue más allá de las fronteras del rancho. Beatriz comenzó a recibir visitas de médicos y especialistas que estaban interesados en estudiar el impacto del trabajo con caballos en la salud mental y física. Comenzó a colaborar con universidades y centros de investigación, ayudando a comprobar científicamente los beneficios de la interacción con los animales para la rehabilitación. Ella, que un día fue solo una estrella del rodeo, ahora era reconocida por su trabajo con los caballos y su compromiso con la curación y el bienestar de las personas. Pero para Beatriz, nada de eso era más importante que ver el efecto directo que tenía en la vida de quienes pasaban por su centro. Los certificados y premios llegaban, pero su verdadera satisfacción estaba en algo más simple y profundo: ayudar a los demás a redescubrir su fuerza. En un día particularmente tranquilo, mientras observaba el centro funcionando armoniosamente, Beatriz se sentó en la veranda del rancho, mirando los campos donde los caballos pastaban libremente. Pensó en su viaje, en todo lo que había perdido y, lo más importante, en todo lo que había ganado. Las cicatrices de su cuerpo, antes fuentes de vergüenza, ahora eran símbolos de su resistencia. Miró a Trueno, que estaba allí, a su lado, y sonrió. Ese caballo, tan temido e incomprendido, ahora era su aliado y amigo. Juntos, habían superado sus mayores dificultades. Beatriz sentía finalmente que había encontrado su propósito. Sabía que su viaje no terminaba allí,
pero que estaba en el camino correcto, ayudando a los demás a sanar sus propias heridas mientras sanaba las suyas. Había encontrado la verdadera libertad, no en la ausencia de dolor, sino en la capacidad de vivir con él y aún así seguir adelante. Con el centro consolidado y los frutos de su trabajo más evidentes que nunca, Beatriz sentía una paz interior que antes parecía imposible de alcanzar. Miraba al futuro con confianza, sabiendo que lo que había construido era algo mucho mayor que cualquier logro personal. El rancho, ahora, representaba una comunidad unida por la superación, la curación y la esperanza. Beatriz entendió que no solo ella había cambiado a lo largo de los años, sino también todos los que estaban a su alrededor. Personas que llegaron rotas, emocionalmente agotadas, ahora eran capaces de sonreír nuevamente, de abrirse a nuevas posibilidades. El centro no era solo un lugar de recuperación física, sino también un espacio para la reconfiguración de la vida, donde cada uno podía encontrarse y reinventarse. João, ahora definitivamente comprometido con la administración del rancho, se había convertido en una pieza fundamental en la continuidad del trabajo iniciado por Beatriz. Él, que antes solo había sido un espectador del dolor de su madre, ahora sabía exactamente cómo se sentía la fuerza de la superación corriendo por sus venas. No solo ayudaba con la gestión del centro, sino que también participaba activamente en las sesiones de terapia, siempre con una pasión creciente por lo que estaban haciendo. Su relación con Beatriz, antes marcada por la preocupación y la fragilidad, ahora era de colaboración. Ya no veía a su madre como alguien que necesitaba protección, sino como una mujer que se había reinventado y que ahora estaba enseñando a todos a su alrededor el arte de ser resilientes. Para João, su lucha se había convertido en su propia lucha, y juntos sabían que estaban creando un legado duradero. Beatriz, al reflexionar sobre todo lo que había vivido, sintió una gratitud inmensa por la oportunidad de haber encontrado su nuevo propósito. Sabía que el camino para llegar hasta allí no había sido fácil, pero era precisamente esa dificultad lo que hacía que todo fuera tan valioso. Su vida antes del accidente, aunque llena de aventuras y emociones en el rodeo, ahora parecía otra persona. Lo que parecía una tragedia insoportable se había transformado en una bendición disfrazada. Beatriz entendió más que nunca que la vida no se trata de lo que se pierde, sino de cómo se lidia con las pérdidas. Su verdadera fuerza no estaba en ser perfecta, sino en ser capaz de levantarse después de cada caída, con más coraje y más sabiduría. La transformación del rancho y el impacto positivo que tuvo en la vida de tantas personas también llevó a Beatriz a un momento de profunda reflexión. Comenzó a darse cuenta de que lo que más la emocionaba no era el éxito del centro ni el reconocimiento profesional que había logrado. Lo que más tocaba su corazón era el simple hecho de que había logrado dar voz a aquellos que pensaban haber sido silenciados por las adversidades de la vida. Cada sonrisa, cada historia de superación, cada persona que se sentaba a la mesa para hablar sobre lo que había logrado con la ayuda de los caballos, era una pequeña victoria que, sumada, construía un imperio de curación y solidaridad. Para Beatriz, eso era lo que importaba, dar a las personas la oportunidad de redescubrir la esperanza y tal vez encontrar una nueva versión de sí mismas. En el último día de otoño, Beatriz caminaba por los campos con Trueno a su lado. Viento suave tocaba su rostro, trayendo una sensación de tranquilidad que no sentía desde hacía mucho tiempo. Se sentó en el banco de madera que había colocado cerca del establo, donde siempre se quedaba en silencio para reflexionar sobre los acontecimientos. Allí sintió de manera plena el peso de todo lo que había conquistado. El rancho ahora era más que solo un lugar de recuperación.
Era un testimonio vivo de todo lo que había superado, un espacio donde el dolor y la curación convivían lado a lado, en una armonía que solo la experiencia podía proporcionar. Trueno se acercó, acostó su cabeza a su lado, y en ese simple gesto, Beatriz sintió la conexión profunda que siempre había tenido con los caballos. Estaban allí, juntos, no como un animal y una persona, sino como dos almas que por alguna razón divina habían encontrado fuerzas para crecer juntas. Beatriz sabía que, mientras estuviera viva, siempre tendría un trabajo que hacer, pero en ese momento también sabía que la misión del rancho se había cumplido. La verdadera transformación no había ocurrido solo en las personas que pasaron por allí, sino en ella misma. Se había liberado del peso de la culpa y la vergüenza que había cargado durante tanto tiempo, y ahora su vida estaba orientada a algo más grande que ella misma, el legado de curación y esperanza que estaba construyendo para el futuro. El centro seguiría creciendo, nuevas personas llegarían, nuevos desafíos aparecerían, pero Beatriz sentía en el fondo que había encontrado su paz interior. Sabía que, al ayudar a los demás, también se estaba ayudando a sí misma. Los días siguientes fueron tranquilos, pero Beatriz no dejó de sentir la intensidad del camino que había recorrido. Miró a João, que trabajaba codo a codo con ella, y vio la felicidad y el orgullo en sus ojos. Él sabía cuánto se había esforzado su madre, y ella sabía que él seguiría su ejemplo, llevando adelante la misión del rancho. Cuando él le preguntó si estaba feliz, Beatriz sonrió, sintiendo una paz que nunca había experimentado antes. «Encontré mi lugar en el mundo», respondió con la voz serena, y eso era suficiente. Sabía que nada más importaba. Ese rancho, esa conexión con los caballos y las vidas que había tocado, todo eso tenía sentido ahora. Beatriz sentía que la vida le había dado una segunda oportunidad y que sabía exactamente cómo usarla. Beatriz se levantó del banco y caminó al lado de Trueno, con el viento aún acariciando su rostro. El rancho, el centro de 1900, equinoterapia, el trabajo con los caballos, todo estaba perfectamente alineado con su verdadera esencia. Había encontrado su propósito. Más que eso, había encontrado la verdadera libertad, no en la ausencia de dolor o limitaciones, sino en la capacidad de vivir con ellas y aún así seguir adelante. Lo que había conquistado no era una simple victoria, sino una transformación profunda y permanente. Sabía que, mientras respirara, seguiría viviendo, curando y ayudando a los demás a sanar por sí. Beatriz miró al horizonte con una sonrisa serena y sintió la verdadera libertad por primera vez en muchos años. ¿Y tú, alguna vez has pasado por un momento de superación en tu vida? ¿Qué te ayudó a encontrar la fuerza necesaria para seguir adelante? Comparte tu experiencia en los comentarios. Si esta historia te tocó, dale me gusta al video e inscríbete en el canal para seguir más historias inspiradoras como esta. Estamos juntos en este camino de superación.